Buenos días. Vamos a dar inicio a las conferencias de este día. Bienvenidos al 22º Congreso Internacional de Endocrinología. Esperamos que al final del Congreso todas sus expectativas se cumplan. Gracias por estar temprano. Como primera ponencia tenemos la necesidad de los agonistas de los receptores GLP-1 en el manejo actual de la diabetes mellitus tipo 2. La conferencia va a ser brindada por Dr. Rafael Orellana, quien es doctor en medicina, graduado de la Universidad de El Salvador, medicina interna en el Hospital Nacional Rosales, endocrinología en el Hospital Nacional Rosales y tiene un fellow de endocrinología en la clínica Winthrop, en el Hospital Winthrop en Nueva York. En su experiencia laboral ha sido jefe de enseñanza en el Hospital Rosales, coordinador nacional de las especialidades médicas de la Universidad de El Salvador, médico especialista en el Hospital Nacional Rosales, director del Centro de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de El Salvador. Pertenece a la Asociación Salvadoreña de Endocrinología y también a la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Tiene muchas publicaciones el doctor Orellana, entre ellas prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, síndrome metabólico e hiperuricemia en el personal docente y administrativo de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, publicada en el año 2018. Es autor del libro Lo amargo del azúcar, la diabetes, publicado en el 2021. Dejo con nosotros a doctor Orellana. Gracias, Martita. Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes y hoy, parte de lo que hablaba ayer el doctor Caballero, hoy vamos a hablar un poco de los GLP-1. La mayoría que la medicina ha ido cambiando, los fármacos han ido cambiando y obviamente se vuelve un poco más cara la atención en salud. Y eso nos lleva a reflexionar y, como decía el doctor, hay que hacer prevención. Todos los fármacos de los que vamos a hablar hoy, pues en el transcurso del Congreso vamos a hablar de cada bondad de los GLP-1 y de los SGLT2. Entonces, hablando de las necesidades de los receptores de agonistas GLP-1 en el manejo actual de la diabetes, estos son mis conflictos de interés. Y la mayor situación es que en el mundo cada vez vamos aumentando en diabetes. Aumenta la obesidad, aumenta los riesgos, aumenta el estrés. No solo hablamos de un estrés personal, hoy hablamos de un estrés social y si no, vean, todos los que estamos aquí tuvimos que venir 45 minutos antes para que el congestionamiento no nos tome. Solo eso genera estrés, ¿verdad? El hecho de llegar temprano a una institución. Esto hace que pensemos en varias cosas. La parte epidemiológica, que muchas veces es la que nos saltamos del libro o de las situaciones, nosotros vamos a tener un crecimiento del 55% en diabetes y esto nos debe de tomar en reflexión en cuanto al tratamiento, porque si la diabetes misma aumenta, van a aumentar todas las complicaciones. Y hablamos hoy de complicaciones agudas, cetoacidosis, estados hiperosmolares, hipoglicemia, y de todas las complicaciones crónicas que existen, ¿verdad? Macrovasculares, las microvasculares, ojos, riñón, nervios, accidente cerebrovascular que nos da problema, enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis. Esto conlleva que el paciente tenga más complicaciones y más gasto. Por eso que hoy en día hablamos mucho que en el tratamiento y en el control uno debe de tomar decisiones y tener como objetivo
calidad de vida, que muchas veces no lo pensamos. Y cuando digo yo calidad de vida, es que seamos independientes, que el paciente con diabetes tenga independencia. ¿Y qué quiere decir independencia? Algunos de ustedes han pensado qué es un paciente con diabetes con independencia. Aquel que se puede quitar solo las uñas. Muchos pacientes con diabetes ya no se puede quitar las uñas él, porque ya no ve. El que puede manejar su dinero, el que puede hacer su comida, el que puede hacer la limpieza en casa. Muchos pacientes con diabetes ya no es independiente, tiene que tener dependencia, y por eso es que dentro de eso tenemos que ver todas las metas que podamos ver en cada uno de los pacientes, pero también ver las determinantes sociales, porque es la parte importante. Académicamente nosotros podemos decir este es el mejor medicamento para el paciente, pero el paciente no lo puede comprar, entonces probablemente no sea el mejor medicamento desde el punto de vista práctico. Entonces debemos de tener metas que sean accesibles, específicas, ¿verdad? Que sean reales, para poder así con el paciente tener un plan de manejo y tener cada control con él adecuado, para que nosotros podamos así verificar cada 3 meses si el paciente cumple con todas las decisiones que uno puede tomar junto con él. Cada vez que hablamos de tomar decisiones es educación, porque la decisión es en conjunta, ¿verdad? La parte puramente académica y lo que el paciente realmente puede hacer. Entonces aparecieron las guías. Y cuando hablamos de las guías, siempre, pues hoy en día, las complicaciones son las primeras que buscamos. Si tiene complicaciones cardiovasculares, agonista GLP-1. Si tiene enfermedad renal, SGLT2. Si tiene insuficiencia cardíaca, SGLT2. Si solo quiero controlar diabetes, metformina en la cabeza con cualquier combinación. Y si tiene obesidad, tener un programa para pérdida de peso con toda la asesoría, más agonista GLP-1, de los cuales debe de elegirse los que están indicados para pérdida de peso. Entonces, cada vez que nosotros comemos, el GLUT2 hace que llegue a la célula y por medio de la glucoquinasa nos regala el fósforo, forma glucosa 6-fosfato, va la glicólisis, en la mitocondria va a producir ATP, se cierran los canales de potasio, se abren los canales de calcio y yo tengo exocitosis de insulina. Y eso lo hacemos cada vez que comemos. Por eso que es difícil que un paciente que esté con obesidad le diga, doctor, si como poquito. Es mecanismo fisiológico, secretar más insulina cuanto más carbohidratos consumo. Pero las células tienen receptores de GLP-1 y estos hacen que podamos ver exocitosis de insulina. Esa es la parte de las incretinas que nos ayuda. ¿Y cuáles son todos los beneficios? En la medida que vemos que tienen beneficios, esto, recordando un poco la historia, el monstruo de Gila, que es un animal venenoso que vive en la zona norte, come una vez al año, y de ahí apareció el primero GLP-1, ¿verdad? Porque hace un equilibrio entre glucagón e insulina, y fue ahí donde se inició todo esto. Lisasenatide, de ahí surgió, ¿verdad? El antiguo Valleta, que fue uno de los primeros debido al monstruo de Gila. Y entonces esto tiene beneficio en aumento de secreción de insulina, disminución de secreción de glucagón a nivel del páncreas. Pero a nivel del hígado disminuye la gluconeogénesis, ¿verdad? Y esto hace que obviamente también nos mejoren el hígado graso. ¿Por qué? Porque disminuyen la grasa visceral blanca y ayuda a la grasa visceral marrón, y de esta manera tienen un beneficio también en hígado graso. Pero además de eso,
actúa a nivel cerebral, ¿verdad? Disminuyendo la necesidad de comer. Y entonces aquí recordar los 3 mecanismos del hambre. El hambre fisiológica, que es nada más cuando tenemos necesidad de energía que comemos. El hambre anhedónica, que es comer por placer, ¿verdad? Vemos un postre, tenemos un estrés y comemos, hacemos ataques de comilona que nos genera placer. Ese es hambre anhedónica. Y también existe el hambre por la microbiota. No es lo mismo la microbiota de un delgado que la microbiota de un obeso. Por eso es que ven ahora, medio mundo tiene probióticos. Y existen hoy en día algunos probióticos que hacen que aumente HDL y disminuyan LDL. Porque también en el intestino muchas bacterias hacen que se pueda absorber más la glucosa o digerir y de esta manera aumentar la glucosa. Pero también tiene beneficios cardiovasculares. Disminuye el problema cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, que es una de las partes importantes en el metabolismo nuestro. En la medida que aumentamos el ritmo, esto hace que perdamos peso. Por eso es que también cuando uno habla de ejercicio de alta intensidad, se refiere a aumentar frecuencia cardíaca para que podamos perder peso. A nivel intestinal, pues obviamente lo que hace es disminuir el vaciamiento gástrico. Al disminuir el vaciamiento gástrico, pues obviamente va a disminuir la secreción de insulina, retarda el alimento en el estómago y por eso ayuda. Por eso es que muchos pacientes cuando utiliza el fármaco se queja de reflujo, de distensión, de sensación de plenitud, porque es parte del mecanismo. Y ya uno le puede decir qué alimentos comer posterior a inyectarse. Y a nivel renal también tiene su utilidad y a nivel intestinal. Todo esto hace que obviamente cuando pensamos en diabetes nos recordemos de los 11 mecanismos que existen. A nivel pancreático, insulina, glucagón. A nivel renal, absorción de glucosa. La resistencia a la insulina, hablamos de músculo, hígado, grasa. A nivel cerebral, por el apetito, el exceso de neurotransmisores. A nivel intestinal, sobre la microbiota. A nivel inmunológico y sobre todo a nivel gástrico, disminuyendo la movilidad y el vaciamiento. Todos estos mecanismos, la mayoría de ellos los pueden hacer los agonistas GLP-1 y por eso terminan siendo fármacos de primera línea en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular por los beneficios hepáticos, pérdida de peso, control cardiovascular que nos ayudan obviamente a esta etapa. Pero en diabetes no solo necesitamos perder peso, también necesitamos bajar hemoglobina glucosilada. 1% de hemoglobina glucosilada reduce los riesgos el 12%. Por eso que dulaglutide, uno de los beneficios es comparada con hipoglucemiantes orales, es bajar la hemoglobina glucosilada. Y ustedes ven, el bajo de hemoglobina glucosilada en pacientes con cirugía bariátrica no es la reducción de peso, es en sí el bypass. Ese paciente que va a sala y le hacen la cirugía, en una semana siguiente los valores de glucosa están casi normales. Por el bypass es lo mismo que hacen estos fármacos. Reducen bruscamente la hemoglobina, la glucosa, y esto hace que los parámetros disminuyan y hacen una caída del control de la glucosa. Por eso es que obviamente ayer mencionaba el doctor Caballero, vienen otros fármacos que van a hacer que la cirugía bariátrica pues no la piense de primero uno, sino pensar primero en fármacos y esperar la evolución y la mejoría del paciente. El problema es mantener en el tiempo todas las conductas, que es el problema que tenemos. La mayoría de personas
dicen quiero bajar de peso, estoy con glucosa alta, usted le deja un GLP-1, se lo ponen 6 meses, a los 6 meses ya no lo quiere usar, aumentan de peso. Y dicen, tuve rebote, solo las pelotas rebotan, no aprendió a comer. Y ese es el problema. El problema es que el tejido adiposo, la memoria del adiposito son 3 años, por lo menos para que mantenga el peso, 3 años debe de tener el mismo peso para que no lo vuelva a ganar. Y esa es una parte importante que uno le debe de explicar al paciente, porque ellos creen que en 3 meses después no van a aumentar de peso. La eficiencia en cuanto a otras terapias inyectables, obviamente el control de la glucosa no solo tiene que ver con los niveles de insulina, sino con lo que nosotros le metamos a nuestro organismo. Cada vez que nosotros nos ponemos insulina, podemos controlar rápidamente los niveles de glucosa, pero da hambre porque es anabólica y mucho controlamos, dura un mes, aumenta el paciente el consumo, al siguiente mes usted tiene que aumentar el nivel de insulina en el paciente para controlar y como efecto vemos aumento de peso. Y por eso es que existe estos fármacos para un mejor control y tener así de esa manera la parte importante de que no aumenten de pesos y podamos tener un buen control. Entonces, Dulaglutide realmente ofrece una reducción poderosa de A1C, 1%, ¿verdad? Y si está más del 9%, 1.86%. Recuerden que la FDA aprueba todo fármaco que baje la A1C más del 0.6%. Si es menos del 6%, no se baja. De hecho, durante la pandemia recordarán ustedes que lo que más se vendía era jengibre, ¿verdad? Y mucha gente decía, no, mire, el jengibre para el control de la diabetes. Apareció una revisión sistemática que sí baja el jengibre, la glucosa, solo 7 miligramos. Entonces, vean cómo la gente muchas veces quiere cosas mágicas para tener un buen control y realmente el cambio del estilo de vida es de las cosas más importantes para poder tener un buen control. La capacidad de reducción con metformina ya no es suficiente y por eso es que como base siempre se toma metformina, pero en la medida que aumentamos GLP-1, ven ustedes, bajamos aún más la A1C, insulina, tiazolidinediona, glinidas, inhibidores de DPP-4, hacen que obviamente usemos fármacos que podamos tener un mejor control de la hemoglobina glucosilada. Entonces la dulaglutide apareció como el primer inyectable de esta parte, donde realmente ustedes ven que en la mayoría de ellos los pacientes K1C llegaban a metas. Y esto hizo que se cambiara y cada vez ahora, hoy en día, lo que más cuesta en un paciente es pensar la receta, porque ya solo no nos interesa no solo bajar la glucosa, no solo bajar la hemoglobina glucosilada, sino hacer el tratamiento holístico, donde si el paciente está con sobrepeso, ayudar a que pierda peso, si tiene complicaciones, ver cuál de ellas tiene y yo así poder elegir el fármaco oportuno. En la medida que se utilizan estos fármacos, se da una reducción sostenida del peso en el tiempo, ¿verdad? Todos los estudios de obesidad se llevan de 3 a 5 años y es por lo mismo que hablamos de la memoria del adipocito. Ningún fármaco antes de 3 años puede ser evaluado si va a tener un buen control de peso. Por eso es que ven hasta cirugía bariátrica, los estudios son 5 años. Ayer nos presentó el doctor un estudio de 20 años que se mantienen en el tiempo y cambiar el estilo de vida, porque si no cambiamos el estilo de vida, también el músculo liso puede volver a crecer
y esto hace que mucho paciente después de una cirugía bariátrica puede ganar otra vez peso. Por eso sigue siendo importante mantener en el tiempo y sostener en el tiempo el peso. La dulaglutide una vez por semana mostró reducción de peso comparado con insulina a las 52 semanas. Ustedes ven, ¿verdad? 1.87 de pérdida comparada con insulina, y esto hace que obviamente en un paciente que tiene sobrepeso, primera elección terminan siendo agonistas GLP-1. En los estudios de la vida real, porque es la parte hoy importante, no es lo mismo un estudio dirigido, controlado, donde yo tengo todas las características que quiero, a los de la vida real, que son nuestros pacientes, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que se somete a un estudio a los que nosotros muchas veces tratamos. Cuando usted lee un artículo, muchos de ellos ni siquiera casa el paciente que yo tengo con lo de los artículos, que es completamente diferente. Entonces, en los estudios de la vida real, ustedes ven que la pérdida de peso puede alcanzar hasta 6.4 kilos. ¿Por qué digo esto? Porque dulaglutide es el primer fármaco que apareció inyectable, pérdida de peso, pero la indicación precisa es para diabetes, ¿verdad? No está indicado para el paciente obeso, solo con pérdida de peso que no tiene diabetes. Está indicado en el paciente con diabetes que obviamente tiene obesidad y que nos puede ayudar mucho para que pueda perder hasta 6.4 kilos el paciente. La mayoría de veces tenemos problemas porque a veces o no nos damos a entender o las terapias que utilizamos son complejas. En la simplicidad está en la medida que el paciente entiende lo que debe de hacer. Y ese es un problema que muchas veces tenemos. Por eso es que la parte importante es educar. Un paciente diabético educado es el que no falla a la consulta. Un paciente diabético mal educado es el que cree que se puede tratar él solito. Por eso sigue siendo importante verificar el uso de medicamentos, los horarios, la vía de administración, la cantidad de fármaco que utiliza para poder tener una adecuada adherencia al fármaco. Si esto no alcanza, a todos ustedes les ha pasado que vemos el paciente, aparece después de un año y le dice, yo creí que solo había que tomar el mes que usted me regaló. La adherencia termina siendo tan importante porque tenemos que educar, ¿verdad? Y esto es importante con los fármacos, con los agonistas GLP-1. Los dispositivos de aplicación, los sitios de aplicación que uno tiene que decirle al paciente, ¿verdad? Que es importante que podamos, este tiene una aguja de 29 y está escondida, 5 milímetros nada más es de profundidad, porque también esa es una parte importante. Un día platicando con un amigo endocrinólogo me decía, a mí ningún paciente me rechaza la insulina, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, ¿qué hábil sos? A nadie le gusta inyectarse, pero porque nosotros mismos hacemos que el paciente nos inyecte, y esa es parte de la educación. Uno le dice al paciente, bueno, mire, si usted no me hace caso, le voy a poner insulina. Lo estamos predisponiendo a castigo, y entonces ve la insulina como un castigo. La insulina es una herramienta para el control de la glucosa. Y entonces, si el paciente le hacemos conciencia de esa parte, obviamente va a aceptar. Pero ¿por qué entonces me decía el colega, el endocrinólogo? Pues sí, el paciente ya tiene 20 años de tener diabetes. Ya fue por medio mundo. Todos le ofrecían insulina. Llega donde uno y obviamente dice, bueno, no hay otra cosa, me dejo. Por eso es que hay que evitar antes.
ofrecer terapias inyectables no solo es mejorar la calidad de vida, sino mejorar el ambiente social mismo del paciente. Es una formación lisa al unirse, una administración una vez a la semana, adquiere momento independiente de las comidas, no requiere titulación de la dosis, normalmente el lapicero viene con 1.5 miligramos y el volumen es de 0.5 ml, ¿verdad? Sigue siendo importante, no requiere ajustes derivados de tamaños de alimentos, de contenidos de carbohidratos. Se aplica y obviamente en las zonas que debe de aplicarse y el dispositivo posteriormente se desecha. La simplitud es que el 99% se lo pueden una vez a la semana sin necesidad de titular, no requiere reconstrucción, ¿verdad? Y esto hace que obviamente sea un dispositivo amigable, ¿verdad? Hoy que todos nos estamos digitalizando, también a veces pedimos software amigable, lo mismo hoy esa misma palabra se utiliza para cada uno de los dispositivos que se utilizan. Entonces, la experiencia es que se usa semanal, aguja oculta, tiene dosis fijas, en cualquier momento se puede poner, en ayuno, por la tarde, baja incidencia de hipoglicemia y uno de los beneficios es la pérdida de peso. Entonces, tenemos beneficios que estimulan la secreción de insulina, ¿verdad? Con glucosa dependiente, reduce la producción hepática de glucosa, retrasa el vaciamiento gástrico y nos ayuda a la pérdida de peso. Es así como podemos colocarla una vez a la semana, pero mucho paciente tiene dificultades y olvida una dosis y puede administrarlo tan pronto como sea los 3 días siguientes, ¿verdad? Podemos utilizarlos hasta 3 días, pero si el paciente pasa más de 3 días, empieza otra vez al cambio de fecha e inicia los 7 días posteriores para poder colocarse la dulaglutide. Tiene una predisposición del paciente al iniciar tratamiento, aumenta al conocer el perfil del medicamento, ¿verdad? 38% dispuesto a utilizar un inyectable antes de conocer los perfiles de ambos medicamentos. Nadie quiere inyectarse. Por eso termina siendo una labor de educación, ¿verdad? La mayoría de nosotros, yo siempre les preguntaba en una conferencia antes, ¿cuánto tiempo le dedica uno a la consulta? ¿Verdad? Y aquí voy a recordar 11 minutos de Pablo Coelho, ¿verdad? Es una historia de una prostituta. Y dice, un hombre es feliz con 11 minutos, pero para llegar a esos 11 minutos yo necesito 40 minutos. Entonces, si uno lo traduce a la parte médica, 40 minutos es lo mínimo y 11 minutos es lo que pensamos una receta. Es así. Si la prostituta se tarda 40, es difícil tratarse 10, entonces eyaculación precoz es 5. Entonces pareciera que a veces la consulta es tan precoz que podamos ver a un paciente en 3 minutos. Es complicado. Por eso es la parte educacional, poder que el paciente valore no solo la parte médica, sino el costo de lo que está haciendo. Y el costo de lo que hace va a tener un beneficio. O sea, es invertir en salud para él mismo. Entonces, en los estudios de proyección, ¿verdad?, que se han hecho, 77% están dispuestos a iniciar tratamiento con dulaglutide por la facilidad, que es un estudio que se hizo, y por cada dispositivo, ¿verdad? Cada dispositivo hizo un estudio de dulaglutide, semaglutide en cuanto a dispositivos, por la facilidad, ¿verdad?,
el estudio es un abierto multicéntrico aleatorizado. En los pacientes se usaron la preferencia de usar el dispositivo y el 88% veían el dispositivo con mayor facilidad, que era el de dulaglutide. No solo tenemos que ver la adherencia, también hay que ver la persistencia del fármaco. Si yo tengo buena adherencia, ¿verdad?, aplicar los medicamentos prescritos como fueron indicados, esquemas de tratamiento bajo acuerdo al médico paciente. ¿Y qué es persistencia? Permanecer en el tratamiento por un periodo de tiempo que se le prescribe y se define como una duración desde el inicio hasta en la interrupción del tratamiento. Entonces, no solo hablamos de que el paciente debe colocarse, sino que persista en el tratamiento, que sea honesto en ponérselo. Y entonces, dulaglutide tiene mayor adherencia y persistencia que semaglutide. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Sin tener sesgos. Parte, costos, que es una de las cosas que uno muchas veces valora con cada paciente, ¿verdad? Debido a eso es que vemos que los pacientes tuvieron una adherencia significativa mayor a una mayor proporción de pacientes que fueron adherentes, 59.7 con dulaglutide, ¿verdad? Y 42 con semaglutide. Por esa razón, sigue siendo importante a la hora de prescribir. Entonces, dulaglutide demostró mayor persistencia versus semaglutide. Una mayor persistencia en un 29%, el que el paciente siguió con el tratamiento y no lo dejó. Veamos qué es lo que pasa en la vida real nuestra. Iniciamos ya sea semaglutide, dulaglutide. ¿Qué fue lo que pasó hace como un año? Ninguno de los dos fármacos estaban en el mercado. Se desabastecieron. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? Costo. El paciente inicia y dice, voy a hacer el esfuerzo, 1 o 2 meses, al tercer mes, no, mire, ya no puedo, cámbiemelo por un medicamento que pueda comprarlo. A esa persistencia es porque no valoramos o hemos perdido prioridades de vida. Y cuando digo yo prioridades de vida, vean, si a esta hora salimos, los centros comerciales, todos los cafés están llenos. Un café, no sé si vale $2.25 o $2.50 y el postre $5. Estamos hablando de $7.50, $10 en una sentada. Pero a la hora de comprar un fármaco, el paciente le ve primero el estante y le pide las muestras. Perdemos prioridades de vida y eso es lo que debemos de trabajar. Pasó la pandemia, donde fuimos llamados héroes, y ahora pues casi con el azote de ser médico. Por eso es que sigue siendo educación la herramienta más importante para el control de la diabetes, porque no solo es la parte de prescripción, es la parte de educación para que el paciente realmente mantenga su tratamiento. Las personas con diabetes tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular. Todo paciente con diabetes que tiene de 8 a 10 años de evolución, el 32% de ellos van a tener una complicación cardiovascular. Es alta. Solo el 68% normalmente no tienen, pero el 32% va a tener una complicación seria. Por eso es que entre los 8 y los 10 años de inicio de la enfermedad es cuando tiene que estar mejor controlado el paciente, para evitar ese 32% de riesgo que tiene al no tener un buen control. Por eso sigue siendo importante el tratamiento inicial, que logremos llegar a metas, no solo de glucosa, presión arterial, lípidos, para que el paciente tenga menos riesgo de tener las complicaciones. Entonces, el control de la A1C es importante para el tratamiento de la diabetes. Obviamente, el UCAPDS, que es el estudio más grande en diabetes, nos dijo eso, pero
¿Qué pasó con el ACOR? Cuando bajamos mucho la A1C, murieron más pacientes de enfermedad cardiovascular. Y esto quiere decir que es importante que logremos controlar la hemoglobina glucosilada. Pero mucho control de la hemoglobina glucosilada tiene mucho que ver con la enfermedad cardiovascular. Por más buen control muchas veces que tengamos, no podemos quitar a veces la enfermedad cardiovascular, porque no solo depende de A1C, depende de la hipertensión, de los lípidos, y es multifactorial. Y esto hace que los estudios de resultados cardiovasculares con Trulicity, el REWIND, que ayer hablaba un poquito el doctor Caballero de esto, fueron 9.901 pacientes en 24 países. El diseño de estudio era que les dieron dulaglutide 1.5, ¿verdad? Y el otro, el tratamiento estándar, donde vieron, obviamente, esta es la categoría demográfica, si ustedes ven, no hay mayor cambio en los grupos, y donde eligieron el 31% casi ideal de los que tenían riesgo cardiovascular. Obviamente el líder, el sustain, todos tenían más enfermedad cardiovascular que el rewind. Y entonces pudieron ver que el dulaglutide reduce el MACE, el 3, infarto fatal, ACV, en un 12%. Por eso es que la indicación precisa es paciente diabético con enfermedad cardiovascular, agregar un agonista GLP-1. Si tiene sobrepeso, vamos a tener beneficio en él. Muerte por cualquier causa, ¿verdad? El rewind, una eficacia sostenida, ¿verdad? De la glutide, A1C y el peso, que fueron importantes en ese punto, ver el control de la A1C y ver que se mantenía el peso, que iba en disminución. Y los resultados más destacados, podemos decir que es el primer, dulaglutide es el primero y hasta ahora único en bajar el beneficio sostenible en los pacientes con diabetes, ¿verdad? Sin enfermedad cardiovascular comparado con enfermedad cardiovascular. Redujo de manera significativa el MACE-3, que es sumamente importante, y obtuvieron similares en pacientes con o sin enfermedad cardiovascular previa, hombres y mujeres, pacientes con índice alto o bajo y pacientes con A1C alto y bajo. Independientemente de eso, tuvieron el beneficio de bajar el 12% el riesgo. Y entonces vean cómo hemos ido en evolución. En los 2000 hablábamos de tener hipoglucemiante, solo con reducción de A1C. 2008, hipoglucemiantes, reducción de A1C, que no incremente el riesgo cardiovascular, que no haya ganancia de peso y que no haya hipoglicemia. Ahí contribuyó el estudio ACOR. Cuando había hipoglicemia, más riesgo de mortalidad. Entonces se hablaba de utilizar fármacos que no provocaran tanta hipoglicemia. El 2015, hipoglicemiantes que reducen hemoglobina glucosilada, mejorando, ¿verdad?, alteraciones cardiovasculares y renales. Y hoy hablamos del 2020, medicamentos modificadores de la enfermedad. Vean cómo sigue siendo importante la educación continua, porque cada vez vemos cómo va cambiando y cómo nosotros los conceptos van cambiando. Lo que aprendí ayer, hoy ya no es cierto, tengo que desaprender, volver a aprender. Y algunas cosas, volver a retomarlas y mejorarlas. Por eso es que hoy hablamos de hemoglobina glucosilada A1C, mejorando calidad de vida, disminuyendo enfermedad cardiovascular y disminuyendo enfermedad renal. Entonces las guías, todas las guías dicen, para mejorar en los pacientes yo debo de ver, cambia el estilo de vida. Si no tengo cambio del estilo de vida es difícil. No voy a tener, y cuando hablamos cambio del estilo de vida, ¿a qué se refiere? Dieta adecuada, actividad física todos los días.
y la toma del medicamento. Metformina y fármacos que mejoren la enfermedad. Como base podemos tomar metformina si tiene enfermedad renal, SGLT2, y si tiene enfermedad cardiovascular, agonistas GLP-1. O combinarlo, por muchas veces combinamos GLP-1 más SGLT2, que lleven metformina, y estos nos mejora la calidad de vida del paciente con un control por lo menos cada 3 meses. Las guías dicen 3 veces al año, 4 veces al año, pero va a depender de cada paciente. No es lo mismo un paciente estable que un paciente con complicaciones o alteraciones de glucosa. ¿Por qué es entonces importante estimar el riesgo cardiovascular en los pacientes? ¿Cuántos de ustedes a la hora hacen el Prevent? ¿Verdad? Porque cuando hablamos de riesgo cardiovascular, la última calculadora se llama Prevent. ¿Y qué tiene en especial? Tiene en especial que ya incluye la relación albúmina-creatinina y la tasa de filtración glomerular. Y esto hace que nos dé el mejor riesgo. Hoy ustedes se meten Prevent y ahí va a aparecer la calculadora para que metan los datos del paciente y le van a pedir la edad, presión arterial, colesterol, HDL, A1C, relación albúmina-creatinina y la tasa de filtración. Y eso nos va a dar un factor de riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de insuficiencia cardíaca. Da las dos y nos da a 10 años y a 30 años. Y así poder tomar una mejor decisión a la hora de elegir el fármaco y a la hora de elegir los fármacos acompañantes. No perder de vista entonces que todo paciente con diabetes 2 equivale a un 32% de riesgo de complicación cardiovascular. Por esa razón es que necesitamos siempre sacar, y ningún diabético es de bajo riesgo. Y esta es otra de las cosas importantes. Bajo riesgo, no hay pacientes con diabetes de bajo riesgo. Riesgo moderado, paciente con diabetes, si es 1, menor de 35 años, y si es diabetes 2, menor de 50, con menos de 10 años de la enfermedad, sin otro factor de riesgo. Riesgo alto, duración de diabetes más de 10 años, y si hay daño a órgano blanco, ojo, riñón, corazón, y muy alto riesgo que ya tienen diabetes con enfermedad cardiovascular establecida o que ya tienen un daño a órgano blanco. Sigue siendo importante clasificar al paciente y ver sus factores de riesgo para elegir la terapia. Para terminar, pues, por sus efectos cardiorrenales metabólicos, los agonistas GLP-1 y los inhibidores de SGL2 se consideran los fármacos modificadores de la enfermedad en diabetes. Los agonistas GLP-1 están descritos diversos efectos con beneficios en enfermedades cardiovasculares con una reducción del riesgo del MACE, los 3, tanto en escenarios secundaria como primario, y ahí dulaglutide con disminución del 12%. Los inhibidores de SGLT2 poseen efectos hemodinámicos que han mostrado beneficios en términos de protección renal y disminución importante de riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2. Y el uso de SGLT2 y agonistas GLP-1 no son mutuamente excluyentes, podemos utilizarlos. Va a depender de cada uno de los riesgos que tengamos en los pacientes para que podamos utilizarlos en combinación o uno solo para cada uno de ellos. En conclusión, podemos decir que la dulaglutide tiene eficacia poderosa en la reducción de A1C, pérdida de peso como beneficio adicional del tratamiento, experiencia única de aplicación simple, adherencia y persistencia superior a otros GLP-1, reducción de riesgo cardiovascular en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular establecida. Hasta ahí me quedo. Si hay alguna pregunta o comentario.